En el cercado ajeno. Bueno, la gestación de las ideas para un cuento o para la novela es espontánea, ¿no? Yo no creo que se pueda ordeñar a la imaginación, ¿no? Porque las mejores ideas son las que vienen en momentos de ocio, cuando uno las está esperando, ¿no? Pero después de esa gestación, entonces sí lo que sigue es un trabajo de disciplina diaria, ¿no? De sentarme a trabajar unas 5 horas al día, ¿no? Para desarrollar esas ideas y tratar de que la realización del cuento no se quede por debajo de lo que yo me imaginé, ¿no? Del proyecto que tenía. Lograr que esa realización esté a la altura de lo que me había imaginado al principio. Bueno, yo fui argumentista de telenovelas con mi amigo Carlos Olmos. Hicimos 4 telenovelas juntos y me ayudó, por ejemplo, para poder construir tramas y para manejar el suspenso, ¿no? Tramas intrincadas, porque las tramas de las telenovelas son muy intrincadas, ¿no? Y creo que eso se refleja, por ejemplo, en algunas de mis obras, como Ángeles del Abismo, ¿no? Que es una mezcla de varios géneros, es una mezcla de una novela picaresca, ¿no? Una novela de una comedia de capa y espada, ¿no? Como las del Siglo de Oro, y una novela folletinesca, ¿no? También. En cuanto a la estructura de la novela folletinesca, es lo que tiene que ver mi experiencia como telenovelero, ¿no? Por supuesto que la telenovela pues, es un género comercial, ¿no? Con cartabones muy rígidos, ¿no? Creo que la rigidez de esos cartabones es lo que ha contribuido a estancar el estancamiento del género, sobre todo en México, ¿no? Porque hay otros países latinoamericanos donde actualmente está mucho mejor la telenovela, como Colombia, Argentina, ¿no? Y esos cartabones se volvieron más rígidos cuando empezó la competencia entre Televisa y TV Azteca, ¿no? Lo cual creo que empobreció bastante al género. A mí todavía me tocó una época relativamente buena, en la que había por lo menos un poco más de variedad temática, ¿no? De modo que creo que sí tuve un buen aprendizaje, pero además tuve la suerte de trabajar con gente talentosa, ¿no? Como el propio Carlos y como el productor y director Carlos Telles, que era también un hombre de teatro brillante y con una sensibilidad muy despierta. No, yo creo que la música popular, ¿no? Bastante, por ejemplo, la estética del bolero, ¿no? No en balde tengo, por ejemplo, una novela Fruta Verde, que su título es un bolero de Luis Arcaraz, ¿no? Porque pues el bolero es un arte de amar, ¿no? Y la educación sentimental de muchos mexicanos son las que le ha hecho el bolero, ¿no? Entonces, no es tanto que sea mi caso directamente, pero como yo sé que ha influido mucho en la idea del amor de los personajes, ¿no? A mí me ha servido para caracterizar y para explorar el alma de muchos seres de ficción. Y bueno, lo demás pues, es el lenguaje audiovisual en general, ¿no? En esto no soy ninguna excepción. Yo creo que todos los escritores de mi época tenemos una muy fuerte influencia del lenguaje audiovisual, aunque otros no hayan trabajado nunca ni en cine ni en televisión, ¿no? La simple experiencia que uno tiene como espectador de cine, ¿no? Pues ya nos predispone a utilizar recursos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Claro, hay que pensar siempre que esos recursos tienen que fertilizar una novela y que la novela tiene su propio lenguaje, ¿no? Porque la película nunca puede penetrar en el alma de los personajes, ¿no? Ni puede explorarlos con tanta complejidad como una novela, ¿no? A veces los tengo desde antes de empezar, a otras no tengo títulos ni siquiera cuando los acabo, ¿no? Y entonces tengo que empezar a pensar en un título, ¿no? A veces tengo títulos provisionales y luego los cambio, ¿no? Más adelante, porque también va cambiando la obra, ¿no? Y me doy cuenta de que ya no le queda ese título que yo pensé al principio. Lo que me molesta es que generalmente tengo mejores títulos para mis artículos que para mis libros. Y a veces tengo buenos títulos de algo que no he escrito, ¿no? A veces... También eso es desesperante. En las novelas históricas sí tienen un trabajo de investigación mucho mayor, obviamente, ¿no? Claro. Porque hay que hacer la reconstrucción de la época, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Seductor de la Patria, pues yo quise pegarme
lo más posible a la actuación política y militar de Santana, ¿no? Porque yo creo que la novela histórica es un género que tiene reglas, ¿no? Que no se pueden violar, porque de lo contrario se falsearía, ¿no? La personalidad de los protagonistas de la historia, ¿no? Pero en cambio para las novelas contemporáneas, ¿no? Ese trabajo se reduce muchísimo, ¿no? Es ir probablemente a los lugares que uno quiera describir en una novela, ¿no? Hablar con gente que conoce distintos ambientes. Por ejemplo, cuando escribí El miedo a los animales, hablé con un judicial, me sirvió bastante lo que él me contó, también con un amigo que estaba trabajando en la Procuraduría, y ellos me dieron buena información, ¿no? Que después se reflejó en la novela, ¿no? Pero por fortuna en los cuentos y en las novelas contemporáneas no hay que hacer ese trabajo. Para otros casos, por ejemplo, tengo un cuento en el Orgasmógrafo que se llama Tesoro Viviente, ¿no? Que es un cuento que ocurre en París, ¿no? Primero y luego en un pueblo, en un país imaginario de África, ¿no? Pues para eso tuve que hacer una pequeña investigación, ¿no? Gracias a mi amigo Filippo Lelaprun, que me prestó algunas novelas, algunas revistas publicadas en países africanos, revistas francófonas, ¿no? Y lo demás también lo saqué de internet, ¿no? Porque ahora el internet también es una maravilla, te permite ubicar historias en cualquier parte del mundo, ¿no? Obviamente cuando lo único que quieres es ubicarlas, ¿no? No presumo de conocer a fondo África, ni presumo de conocer a fondo tampoco el Amazonas, ¿no? A pesar de que en mi último libro de cuentos hay un cuento que transcurre ahí, ¿no? Bueno, yo creo que el erotismo se ocupa de lo que ocurre en la mente humana, ¿no? Alrededor del proceso de seducción, ¿no? Hasta llegar a su consumación, ¿no? O sea, lo que le importa a un escritor de literatura erótica son las repercusiones que eso va teniendo en el alma de los personajes, ¿no? La pornografía es la mera descripción de una cópula o de cualquier acto sexual, ¿no? Con fines de excitar al auditorio, ¿no? Yo creo que hay toda una industria en la actualidad, ¿no? Que es la industria del deseo, que se ocupa precisamente de tratar de exacerbarle los deseos a la gente, ¿no? Deseos que muchas veces no podrá satisfacer, ¿no? En ese sentido creo que es bastante cruel esa industria y nos mantiene en un estado como de perpetua ansiedad, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando voy por el periférico y entonces empiezo a ver espectaculares de mujeres casi desnudas, ¿no? Que anuncian lencería, yo siempre pregunto, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo de calentarme ahorita en el periférico? Si esto no me va a servir de nada, ¿verdad? Me parece estúpido, ¿no? Pero desgraciadamente hay gente que cree que el deseo es un bien, ¿no? Y yo creo que no. El deseo satisfecho es un bien, ¿no? Pero el deseo frustrado es un mal que puede tener consecuencias funestas, desde la neurosis hasta la violencia, ¿no? Entonces, a mí me interesa la literatura erótica, ¿no? Porque además es un género que obliga a mantener un equilibrio entre la poesía y la prosa, ¿no? Que es el mismo equilibrio que hay también entre la carne y el espíritu, ¿no? Cuando una novela erótica es demasiado cruda, con un lenguaje demasiado obsceno, ¿no? Entonces cae en lo que decía Julio Cortázar, que él llamaba el erotismo peludo, ¿no? Que decía que muchos escritores latinoamericanos habían caído en él, ¿no? Pero por otro lado, emplea un lenguaje demasiado preciosista, ¿no? Metafórico, con alusiones, también falsea lo que son los placeres de la carne, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante del género, ¿no? Tratar de guardar ese equilibrio. Y bueno, algunos de los escritores que yo más admiro en ese sentido son, por ejemplo, Henry Miller, ¿no? Que tiene esos pasajes eróticos formidables y pasa sin transición a una disertación filosófica, ¿no? Después de describir uno de sus actos amorosos, ¿no? Esa es una de las... por eso creo que es uno de los géneros más difíciles de la literatura. Y me parece que hay un sector de la crítica que tiene un prejuicio grande en contra de él, ¿no? Porque cree que la literatura erótica es literatura barata. Yo creo que para nada, no es cierto, ¿no? Pues creo que el propio Cortázar, ¿no? Es interesante en algunos pasajes de su obra, ¿no? La más profunda piel, me acuerdo, un texto, ¿no? Los poetas eróticos, ¿no? Por ejemplo López Velarde, ¿no? Que es fabuloso.
Octavio Paz en algunos poemas también, ¿no? Oliverio Girondo tiene algunos poemas eróticos formidables. Pero más poetas que los novelistas. Dentro de la literatura gay, por ejemplo, bueno, pues también de Sama Lima, ¿no? En algunos pasajes de Paradiso, ¿no? No tengo un lector específico, ¿no? O sea, estoy pensando en un lector cualquiera que no necesariamente tenga una formación literaria muy extensa, pero que tenga una disposición a hacer un esfuerzo imaginativo, ¿no? Para completar el significado del texto. Y en cuanto al tipo de público, pues depende de mis obras, ¿no? Por ejemplo, El seductor de la patria, ¿no? Es una novela histórica, pues llegó tuvo un público adulto bastante grande, viejitos, cosas así, ¿no? Mis obras, cuentos y las novelas contemporáneas han tenido más un público joven. Bueno, me ha sorprendido, por ejemplo, una anécdota que tengo, estaba yo en Hermosillo, Sonora, ¿no? En la presentación del el orgasmógrafo. Y entonces una muchacha del público me dijo que ella había leído uno de los cuentos del libro El Matadito en una maquiladora y que hizo llorar a los obreros de la maquiladora y le pidieron que repitiera el cuento, ¿no? Esas experiencias me han emocionado mucho porque nunca había esperado llegar a ese tipo de público que generalmente no lee, ¿no? O por ejemplo en otra ocasión en la cárcel de mujeres de Tepepan, donde estuvo Florence Cassé, ¿no? Fui una vez a un taller literario que daba Josefina Estrada y ella les había dejado de leer Señorita México. También me gustó mucho la charla con las reclusas, ¿no? Darme cuenta de las reacciones que había provocado mi texto en ellas, ¿no? Sí, claro. Porque finalmente es un público que considero que es un poco en estado virgen, ¿no? Y que no lee porque no tiene esa costumbre, pero realmente mi obra no le creaba ninguna dificultad para no poderla leer, ¿no? Pues esa, ¿no? La agilidad mental, ¿no? El tener una mente despierta. Porque en México, si nos ponemos a ver la cantidad de gente de clase media que hay, ¿no? Pues vemos que es bastante grande, ¿no? Y muy numerosa. De modo que se debería de leer muchísimo más, ¿no? Lo que pasa es que son clase medieros con una pereza mental terrible, ¿no? Que están acostumbrados únicamente a ver la tele, ¿no? Es el entretenimiento que mantiene la mente en un estado más pasivo, ¿no? De modo que si todo ese público leyera, tendríamos índices de lectura muchísimo mayores, ¿no? Bueno, tengo una idea de escribir una novela que ocurra en la época de los 40, ¿no? Con personajes que existieron en aquella época y otros de ficción, ¿no? Y desde hace tiempo le doy vueltas a esa idea. De hecho ya empecé a investigar, porque quiero que sea una novela como El seductor o como Ángeles del Abismo, ¿no? Que recrea una época.